Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a una obra que tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Antes de empezar conviene clarificar que para este resumen también he incluido explicaciones e interpretaciones después de cada una de las tres partes que componen la obra. Aparte de esto, también he diseñado algunas diapositivas con los eventos más importantes de cada una de las partes que el lector o estudiante deberá ir complementando con lo que voy diciendo. Antes de empezar el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartirlo para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Muchas gracias por estar allí, comencemos el resumen. Parte 1. A bordo del Nelly, un pequeño bote anclado en el Támesis, un grupo de 5 pasajeros masculinos se reúnen en un estado de ánimo meditativo. Los pasajeros incluyen al director de empresas, el abogado, el contador, Charles Marlowe y el narrador. Mientras se pone el sol, hablan. Marlowe, el hombre entre ellos que todavía siguió el mar, comienza a hablar sobre la oscuridad de Gran Bretaña y lo extraña que les debe haber parecido a las tropas romanas que llegaron milenios antes. Reflexiona sobre las oscuras tendencias de las potencias coloniales antes de detenerse y comenzar una historia, contando cómo viajó por el río Congo como capitán de un barco de vapor. Cuando Marlowe era joven, le apasionaban los espacios en blanco de los mapas. Después de regresar de años trabajando a bordos de los barcos en el Océano Índico, incapaz de encontrar un nuevo trabajo, utiliza sus conexiones familiares para hacerse cargo de un barco de vapor en el río Congo. Una empresa de comercio de marfil ha perdido a un capitán en una disputa con los lugareños por los pollos y necesita un reemplazo. En 48 horas, Marlowe viaja a través del Canal de la Mancha a las oficinas de su nuevo empleador. Examina un mapa gigante marcado con los colores de las potencias imperiales. El amarillo de Bélgica parece pequeño, pero ve el río Congo muerto en el centro, fascinante, mortal, como si fuese una serpiente. Marlowe se encuentra con el jefe de la compañía, firma documentos y se siente incómodo, como si hubiera entrado en una conspiración. A continuación, Marlowe escucha a un hombre hablar sobre las maravillas de la compañía y un médico lo revisa. El médico, un frenólogo entusiasta, pide medir el cráneo de Marlowe y observa la poca frecuencia con la que los hombres que examina regresan de África. Por último, Marlowe agradece a su tía. Ella tiene la impresión de que la compañía está trabajando por el bien de la humanidad en lugar de por las ganancias, y Marlowe no puede convencerla de lo contrario. Antes de partir, Marlowe es golpeado por una extraña sensación, como si estuviera a punto de dirigirse al centro de la Tierra. Marlowe viaja en barco de vapor que parece detenerse en todos los puertos, dejando soldados y empleados. Desde la cubierta observa cómo un bote remado por tipos negros se acerca desde la orilla y pronto se aleja asustado. Ve un barco francés golpeando la costa con fuego de cañón. Después de un mes llega a la desembocadura del río Congo. Se sube a un barco de vapor y necesita viajar río arriba para comenzar su viaje oficial. El barco está capitaneado por un sueco, quien al reconocer a Marlowe como compañero marinero le invita al puente. El sueco cuenta la historia de otro hombre que llevó río arriba y se ahorcó por una razón todavía desconocida para él. Al llegar a la estación exterior que marca el comienzo de su misión, Marlowe desembarca y descubre que el campamento está en mal estado. Oye una explosión y ve un grupo de negros encadenados. Se está construyendo un ferrocarril. Aventurándose más en la jungla, Marlowe se encuentra con un grupo de trabajadores africanos que están muriendo lentamente. Caminando hacia la estación se encuentra con el contable de la compañía, un hombre blanco bien vestido que menciona por primera vez el nombre de Kurtz. Marlowe se queda en la estación exterior durante 10 días, tiempo durante el cual aprende más sobre el señor Kurtz, una persona notable y el mejor agente de la compañía que tiene una estación río arriba. Kurtz envía más marfil a la estación exterior que todos los demás agentes juntos. Kurtz cree que el contable sin duda llegará muy lejos en la compañía muy pronto además. Al día siguiente, Marlowe sale de la estación exterior con una caravana de 60 hombres listos para viajar 200 millas. La marcha es larga y aburrida. Marlowe no ahonda en los detalles salvo en la historia del único otro hombre blanco que está con él. El hombre se enferma constantemente y debe ser llevado por los lugareños. Esto hace que muchos abandonen la caravana.
Después de 15 días de marcha llegan a la estación central. También está en ruinas. Marlowe se encuentra con el gerente general que accidentalmente hundió el barco que Marlowe debía capitanear. En lugar de darse la vuelta, Marlowe supervisa la reparación de su barco. Esto lleva varios meses. Comienza a sospechar que su bote puede haber sido hundido a propósito para evitar que llegue a Kurtz. El gerente general es un hombre decepcionante pero competente. Llena a Marlowe con una sensación de inquietud. Marlowe es informado de que la situación río arriba es muy grave. Hay rumores de que Kurtz está enfermo y que su posición se ha visto comprometida. Pero el gerente es efusivo en sus elogios al mejor agente de toda la compañía. En sus meses en la estación central, Marlowe es testigo del incendio de un almacén. Escucha el nombre de Kurtz en conversaciones en voz baja y aprende cómo se administran los puertos de comercio de marfil. Marlowe habla con el fabricante de ladrillos de la estación, quien parece interesado en obtener información de Marlowe sobre la compañía, pero este no tiene información. Una pintura deslumbrante en las habitaciones del hombre llama la atención de Marlowe. Kurtz lo pintó un año antes. El ladrillero se vuelve lírico sobre Kurtz, refiriéndose a él como un prodigio que pronto dirigirá toda la compañía. Debido a la naturaleza nepotista del nombramiento de Marlowe, el fabricante de ladrillos cree que Marlowe es un aliado cercano de Kurtz. Intenta hacerse amigo suyo, quien usa la relación para adquirir los materiales necesarios para reparar su bote. El ladrillero obedece, pero le lanza a Marlowe una amenaza velada. Los remanches prometidos nunca llegan. En cambio, llega la expedición de exploración del Dorado y se hace cargo del campamento. Su misión dirigida por el tío gerente de la estación. Su objetivo es arrancar el tesoro de las entrañas de la tierra, sin más propósito moral, en el fondo del que hay los ladrones que irrumpen en una caja fuerte. Esta primera parte del Corazón de las Tinieblas está estructurada muy específicamente como una narrativa dentro de una narrativa. Marlowe relata su viaje a una pequeña audiencia de amigos cercanos y anónimos. Estas personas se reducen a sus profesiones, así como Marlowe se convierte en una pieza de una máquina imperial. Estos miembros de la audiencia son piezas de una sociedad imperialista más amplia. Son pasivos e inactivos, solo interviniendo en la historia en una ocasión para señalar lo absurdo de la situación. No condenan ni actúan sobre lo que escuchan, sino que tratan los horrores como realidades inevitables de la estructura económica que han heredado. Los oyentes sin nombre son una metáfora para la sociedad británica, que acepta pasivamente las ganancias y los horrores del colonialismo en igual medida. La estructura de la narración también permite a Marlowe situar a Gran Bretaña en un contexto histórico. Comienza sus pensamientos hablando de los primeros romanos que llegaron a Gran Bretaña. Al igual que las fuerzas coloniales británicas contemporáneas, eran representantes del imperio dominante de la época y llegaban a las costas desconocidas de una tierra extraña marcada por la oscuridad o la falta de civilización. Marlowe equipara los dos imperios para sugerir que ningún imperio dura para siempre, y así como la organización romana de las Islas Británicas finalmente se desvaneció, la influencia del imperio británico en tierras extranjeras eventualmente se convertirá en otra parte de la historia. Marlowe, y Conrad por extensión, no es puramente crítico con el colonialismo. Marlowe también comienza su historia evangelizando a los exploradores de la humanidad y tratándolos como los héroes que encontraron en mundos desconocidos, operando en nombre del poder superior. Los exploradores británicos se llevaron consigo los valores británicos y sus viajes exportaron la cultura británica de una manera que Marlowe aprecia claramente. A este respecto, la novela está escrita en gran medida desde dentro de la máquina del imperio, asumiendo una superioridad sobre la organización social y económica definida por los ideales británicos. Como tal, el libro lucha por tratar explícitamente las consecuencias del colonialismo británico para los habitantes nativos y no puede evaluarlo objetivamente. Por lo tanto, Marlowe trabaja para una empresa belga en lugar de una británica. Incluso con este marco, la naturaleza de las críticas de Marlowe al imperialismo aún disminuye el efecto que el colonialismo tiene sobre la gente en los países colonizados. Marlowe proporciona descripciones de la violencia ejercida sobre los lugareños, pero parece creer, al menos en un sentido melancólico, en la idea de que llevar una civilización a los países incivilizados. El lenguaje que usa como narrador enfatiza ese paradigma. La luz se lleva a la oscuridad, los africanos hablan una versión inconexa y defectuosa del inglés, y el comportamiento de los lugareños es fundamentalmente lo que se podría considerar salvaje, entre comillas.
El disgusto de Marlowe por el imperialismo proviene de su efecto sobre los europeos más que sobre las personas que están siendo colonizadas. Señala la corrupción y los defectos de quienes trabajan para la compañía, creyendo que están siendo motivados completamente por las ganancias, ignorando que la ganancia proviene de un paradigma de poder que subyuga a países enteros y a sus habitantes. No son benévolos portadores de luz de conocimiento británico que arrastran a los nativos a un estado de ser iluminado. Más bien han sido corrompidos por las ganancias obtenidas de tal empresa. Kurtz es la encarnación en lo que Marlowe siente que es una corrupción de una visión altruista del colonialismo, un genio de un hombre que se ha vuelto salvaje por su exposición a las tierras desconocidas. La participación en proyectos coloniales degrada y corrompe a los europeos, y asegura que su crítica al imperialismo está estructurada de tal manera que prioriza a los personajes europeos. Aunque se compadece de los hombres africanos que ve que han sido golpeados y esclavizados abiertamente, o suplicante de las estructuras económicas británicas, no les imbuye del mismo tipo de respeto y humanidad que les da a los personajes europeos. Son meros conductos del salvajismo atrapando y volviendo degenerados a hombres británicos rectos. Cualquier parentesco que reconozca entre africanos y europeos se considera horrible y feo. Y bueno, esto es un poco un análisis de esta primera parte y de la perspectiva de los autores. La razón por la que hago esto es por si el resumen no ha quedado claro, pues espero que con estas aclaraciones que haré tras cada una de las partes ayude al lector o al que esté escuchando esto a clarificar las ideas principales de esta obra. Parte segunda. Una noche, Marlowe escucha al tío y al sobrino hablar sobre Kurtz, quien rechazó las comunicaciones recientes de la compañía y se mantuvo río arriba. Continúa enviando una gran cantidad de marfil a la compañía a pesar de que se ha enfermado. Hace 9 meses que no hay noticias. Los dos hombres conspiran, pero Marlowe no entiende todos los detalles de su plan. Se dan cuenta de Marlowe y se van en silencio. La expedición El Dorado deja el campamento unos días después. Mucho después, Marlowe se entera de que todos sus burros murieron. Marlowe está entusiasmado con la perspectiva de conocer a Kurtz. Muy pronto consigue su deseo. 2 meses más tarde, después de partir río arriba, Marlowe y su tripulación llegan a la orilla junto a la estación interior de Kurtz. Para llegar allí viaja a través de un arroyo vacío, un gran silencio y un bosque impenetrable. Marlowe debe vigilar el río de cerca ya que está lleno de peligrosos impedimentos que podrían hundir su barco. Su tripulación está formada por hombres de la compañía y lugareños reclutados en el camino. Pasan por campamentos europeos y pueblos nativos. Marlowe no tiene tiempo para asegurarles ya que está ocupado manteniendo la máquina de vapor en funcionamiento. Ha entrenado a un hombre local para que trabaje en la caldera vertical y se sorprende que el hombre no considere que el motor sea una brujería extraña. A unas 50 millas de la estación interior de Kurtz se detienen en una choza afuera que tiene una bandera hecha a jirones y una pila de madera cuidadosamente cortada y aparentemente libre. Marlowe está preocupado. La cabaña está abandonada, pero Marlowe encuentra un libro y dentro del libro un mensaje codificado. El barco parte rápidamente y Marlowe regresa a bordo llevándose el libro con él. Mientras el bote viaja río arriba, Marlowe intenta planificar lo que hará cuando inevitablemente se encuentre con Kurtz, pero se da por vencido sabiendo que todo lo que diga o haga será inútil. La realidad de lo que se avecina está más allá de su alcance y más allá de su poder de intromisión. Cuando cae la noche, Marlowe quiere seguir adelante durante las últimas 8 millas, pero el gerente le advierte que proceda con precaución. A regañadientes, Marlowe acepta. Se despierta después de una noche de insomnio y encuentra el río envuelto en niebla. Cuando el barco intenta partir, un fuerte chillido atraviesa la niebla. La tripulación busca sus armas. Uno de los tripulantes africanos le dice a Marlowe que entregue a quien se encuentre a la tripulación, quienes luego lo canibalizarán. Marlowe recuerda que los hombres tienen mucha hambre, ya que la carne podrida de hipopótamo que habían traído había sido arrojada por la borda hace mucho tiempo. Marlowe escucha el sonido de una discusión en la orilla del río. La niebla ha desorientado a la tripulación, que no puede distinguir una orilla de otra. Marlowe se niega a correr riesgos y no quiere enfrentarse a un enemigo invisible. A su alrededor se escuchan gritos y discusiones, aunque le dan a Marlowe un sentimiento de tristeza. El barco se desplaza a lo largo del río cuando la niebla revela un islote a 1,5 millas de la estación de Kurtz. Marlowe lo rodea y se adentra en una sección estrecha del río. De repente, una ráfaga de flechas se dispara desde la orilla hacia el bote. Mientras la tripulación se agacha para ponerse a cubierto, a Marlowe le preocupa que el barco se estrelle.
La tripulación dispara sus rifles, lo que provoca que una nube de humo de armas ofusque la vista de Marlowe del río que se encuentra más adelante. Corre hacia la timonera, donde le quita el timón al timonel africano. Mientras Marlowe conduce, el timonel es alcanzado por una lanza. Se derrumba en el suelo en un charco de sangre. Marlowe observa mientras el hombre muere. La sangre en los zapatos y calcetines de Marlowe le molesta. Hace gobernar a otro hombre mientras va a cambiarlos. Al mismo tiempo, la muerte le hace suponer que el señor Kurtz también debe estar muerto. Marlowe tira sus zapatos por la borda, abatido de no tener la oportunidad de hablar con Kurtz. Una persona de las que está escuchando la historia de Marlowe en la embarcación insiste en que la historia es absurda. Marlowe responde detallando su obsesión por Kurtz porque está justificada explicando los antecedentes educativos y familiares de Kurtz y el informe detallado que escribió para la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes. El informe estaba hermosamente escrito, dice Marlowe, pero muy tenso e imbuido de la noción que los blancos deben aparecer como seres sobrenaturales para la gente de África. Termina con la orden de exterminar a todos los salvajes. Marlowe se considera el guardián de la memoria de Kurtz. De vuelta en la historia, Marlowe arroja el cuerpo del timonel al río y vuelve a tomar el timón del bote. Pronto llegan a la estación de Kurtz y Marlowe lleva el bote a la orilla. Se encuentran con un hombre ruso con ropa muy remendada, quien les asegura que los nativos reunidos alrededor son gente sencilla que no representan una amenaza. Un toque de silbato los dispersará si es necesario. Mientras Marlowe calma al comerciante ruso y habla con él, aprendiendo su devoción fanática por Kurtz. El ruso lleva 2 años vagando por la jungla, dejó la leña en la choza abandonada junto al río. Marlowe le devuelve al ruso su libro y se entera de que los mensajes codificados eran anotaciones rusas. Los lugareños atacaron el barco de Marlowe, dice el ruso, porque no quieren que Kurtz se vaya. Les preocupa que Marlowe se lleve a Kurtz. El ruso dice que Kurtz ha ampliado su mente. En esta segunda parte, o segundo capítulo de la novela, revela las profundidades de la incompetencia y la pereza que Marlowe encuentra entre los que trabajan para la compañía. Esto se yuxtapone contra la propia dirigencia de Marlowe y la ética de trabajo protestante. Mientras Marlowe repara su bote y trata de devolverlo al río lo más rápido posible, comparte su campamento con hombres que son malos en su trabajo, abiertamente corruptos o simplemente reacios a hacer poco más que esperar hasta que lleguen. Esto alimenta la interpretación de Marlowe del imperialismo como una fuerza corrupta, ya que cree que el esfuerzo colonial ha exacerbado los peores instintos y defectos del carácter de estos hombres. En lugar de interpretarse como una prueba de que los británicos no son una raza superior, esta representación pretende ilustrar el efecto negativo que el codearse con los nativos ha tenido para los británicos. Al mismo tiempo, la propia diligencia de Marlowe le permite distraerse. Puede concentrarse en su trabajo y cumplir su contrato operando según su código de honor que cree que lo separa de muchos de los horrores que ve en los campamentos. Marlowe hace su trabajo y sigue órdenes, si bien cree que esto lo convierte en una persona más honorable que los perezosos incompetentes con los que se encuentra, es tan parte de la máquina imperial como lo son ellos. A lo largo de la segunda parte de la novela, la figura de Kurtz comienza a cobrar cada vez más importancia. Aunque no se lo encuentra hasta la tercera parte de la novela, los personajes hablan de Kurtz. Marlowe habla sobre los informes contradictorios y se entera de que Kurtz es el mejor trabajador de la compañía, que muy pronto dirigirá toda la corporación, que está enfermo y que es un ser sobrenatural, que se ha vuelto pícaro, que se ha vuelto loco, incluso por otra parte que se ha muerto. Los personajes hablan de Kurtz como una figura admirable para ser respetada y temida. Lo retratan como un excelente comerciante o un extremista violento. Si bien estas diferentes representaciones no son tan necesariamente mutuamente excluyentes y la mayoría tienen un elemento de verdad, sirven a una narrativa más amplia, ya que Marlowe relata los rumores y habladurías sobre Kurtz para reflejar su propia confusión y temor acerca de viajar río arriba. Al igual que el viaje en sí, la idea de Kurtz es confusa y agitada. Está ofuscada a propósito, la realidad se mantiene fuera de su alcance, desconcertando tanto a Marlowe como a la audiencia. Kurtz rápidamente llega a dominar la narrativa, pero permanece fuera de la vista. Incluso cuando los acontecimientos en el río se vuelven extraños, como encontrarse con una cabaña abandonada o escuchar gritos de dolor a través de una espesa niebla, la idea de Kurtz se vuelve aún más extraña y vital. Marlowe reconoce su propia obsesión y sabe que no puede completar su viaje hasta que haya conocido a Kurtz. Debe saber la verdad sobre el hombre cuya imagen lo ha eludido.
Esta obsesión llega a su punto más bajo cuando Marlowe se convence a sí mismo de que Kurtz está muerto. Se vuelve abatido y angustiado, preocupado de que su viaje haya sido en vano. Al mantener a Kurtz alejado de la narrativa, la audiencia llega a comprender mejor la creciente obsesión que tiene nuestro protagonista Marlowe con este personaje. Y tras este breve análisis de lo que ha sucedido en la parte segunda, vamos a adentrarnos en la parte tercera, capítulo tercero y último de este fantástico libro. Parte 3. Marlowe continúa hablando con el comerciante ruso, quien relata la historia de cómo conoció a Kurtz y pasó una noche con él acampado en la jungla. Después de escucharle hablar toda la noche, el ruso le cuidó durante 2 enfermedades, esto a Kurtz. Kurtz típicamente vagaba solo, lejos de las profundidades del bosque, recolectando marfil. Kurtz se ganó la adoración de una tribu nativa utilizando a los hombres para asaltar a otras aldeas en busca de bienes. La relación entre el ruso y Kurtz es impredecible. Este ha amenazado con matar al ruso, pero el ruso se niega a juzgarle según los estándares que se aplican a los hombres normales. Ha alentado a Kurtz a regresar río abajo, pero Kurtz se ha negado y ahora ha caído terriblemente enfermo una vez más. Marlowe examina el puesto de Kurtz desde su posición en el barco. Se da cuenta de las cabezas cortadas colocadas en estacas, todas vueltas hacia la cabaña de Kurtz, y Marlowe comienza a comprender el vacío en el centro de carácter de este. El ruso trata de poner excusas a las cabezas, que pertenecían a rebeldes, que no estaban de acuerdo con él, pero Marlowe se ríe. El ruso cree que Kurtz ha sido tratado vergonzosamente por la compañía, que ha abandonado a su mejor comerciante. Marlowe observa cómo su tripulación sale de la cabina de Kurtz llevando a este en una camilla. Los locales reaccionan enfadados, pero Kurtz se levanta de su camilla y los tranquiliza. La tripulación pasa llevando a Kurtz al bote. Lo colocan en una cabina y le dan su correo. Una carta menciona a Marlowe y Kurtz dice que está contento de conocerlo. Marlowe se retira a cubierta. El gerente entra en la habitación de Kurtz. Marlowe ve a una nativa vestida de forma extravagante en la orilla y el ruso explica que es la amante de Kurtz. Él cree que ella ha tenido un efecto negativo en él, pero es interrumpido por una discusión que proviene de la habitación de Kurtz, en la que éste grita al gerente y lo amenaza por interferir con sus planes. El gerente se acerca a Marlowe para decir que hicieron todo lo que pudieron por Kurtz, pero que el negocio de la compañía está amenazado por los métodos poco sólidos de este. Marlowe no ve ningún método y está disgustado por la hipocresía del gerente. Como resultado, está agrupado con Kurtz y en la mente de los hombres de la compañía. El ruso se acerca y revela que Kurtz ordenó a los hombres que atacaran el barco. Este esperaba que obligara al barco a dar la vuelta y que la compañía supusiera que había muerto. Marlowe le promete al ruso que protegerá su reputación. El ruso huye del campamento. Esa noche Marlowe se despierta en la oscuridad y busca cualquier amenaza. La compañía ha colocado guardias armados junto al marfil mientras los lugareños se reúnen alrededor de una fogata tocando tambores y lamentando la pérdida de Kurtz. Marlowe es arrullado por los sonidos rítmicos, pero se despierta de repente y al revisar la cabina descubre que Kurtz ya se ha marchado. Marlowe busca a Kurtz y que se ha arrastrado a la jungla a 4 patas. Marlowe le encuentra justamente al alcance del oído de los lugareños. Un grito y Kurtz podía haber matado a Marlowe. Marlowe le pregunta a este si sabe lo que está haciendo y Kurtz le asegura que sí, que perfectamente. Le explica que estaba a punto de lograr grandes cosas y Marlowe amenaza con lastimarlo. Marlowe advierte a Kurtz que se perderá a menos que ceda y finalmente Kurtz permite que lo lleven de regreso a la nave. El barco sale al día siguiente. Los lugareños se reúnen en la orilla para ver partir a Kurtz. Sus chamanes gritan encantamientos mientras el barco se aleja. Kurtz observa a su ama perseguir por la orilla llamándolo. Los lugareños comienzan a gritar y la tripulación toma sus rifles. La multitud se dispersa dejando atrás solo al amante de Kurtz. La tripulación dispara y el humo de los rifles nubla la vista a la costa de Marlowe. El regreso río abajo es más rápido. El bote avanza con la corriente. El gerente está complacido e ignora deliberadamente a Marlowe, quien en su mayoría se queda solo con Kurtz. Durante este tiempo, Kurtz discute una variedad de temas y Marlowe está decepcionado e impresionado por la elocuencia del hombre. Cuando el barco se atasca, las reparaciones tardan mucho tiempo. Marlowe también comienza a enfermarse y lucha por ayudar. Kurtz comienza a darse cuenta de que a su enfermedad puede matarlo, pero lo que confía a Marlowe sus papeles para proteger el legado de este. A medida que la enfermedad empeora, los discursos de Kurtz se vuelven cada vez más trastornados e inconexos.
Una noche revela que está cerca de la muerte y cuando Marlowe se acerca, Kurtz susurra el horror, el horror. Marlowe se escapa y se sienta en el comedor que de repente se llena de moscas. Kurtz está enterrado, Marlowe casi muere a causa de la enfermedad y se da cuenta cuando está cerca de la muerte que ha logrado relativamente poco. Kurtz, en cambio, tenía algo que decir y lo dijo. El recuerdo de Marlowe del momento de su enfermedad es vago. Una vez que su condición mejora, deja el Congo para regresar a Europa. Allí comienza a resentirse de la presunción y de la complacencia de los europeos. Se queda con su tía mientras aún se recupera. Se niega a entregar los documentos de Kurtz a la compañía y solo les da el artículo de Kurtz de la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes. Sin embargo, ha eliminado la orden de Kurtz de exterminar a los salvajes. La compañía amenaza con emprender acciones legales. Un hombre que dice ser su primo toma algunos de los papeles. Con Marlowe habla sobre el talento de Kurtz como músico y como filósofo. Un periodista los visita queriendo publicar el artículo de Kurtz. Pronto, Marlowe se queda con muy pocos papeles de este. Visita al prometido, que lleva un año de luto, al prometido. Hablan de Kurtz y Marlowe está molesto por su sentimentalismo. Marlowe miente sobre las últimas palabras de Kurtz y dice que murió murmurando el nombre de su prometida. Marlowe termina su historia mirando al otro lado del Támesis. Bueno, y ahora que hemos terminado de resumirla, vamos a explicar este capítulo 3 un poco más de detalle. La introducción de Marlowe al santuario interior del mundo de Kurtz llega a través del comerciante ruso. El descubrimiento de Marlowe de que la choza y el libro abandonados pertenecían al comerciante y que los misteriosos mensajes codificados eran solo anotaciones en ruso, retira gradualmente el velo del secreto para revelar la verdad de la estructura imperialista que los entrelaza a todos, que Kurtz se ha vuelto a sí mismo en una figura divina entre un grupo de lugareños africanos. Por la fuerza de voluntad y el abandono de su código moral, Kurtz ha desarrollado una especie de secta y ha utilizado esta fuerza para asaltar otras ciudades, matando gente y robando el marfil por la fuerza. Kurtz no es un comerciante brillante, ni un gran trabajador, ni muchísimo menos. Más bien, ha desatado el punto final lógico de las creencias imperiales. Al sumergirse tan profundamente en la cultura nativa, como sugiere la mirada colonial, Kurtz se ha liberado a las inhibiciones y preocupaciones que han restringido a otros. Mata, tortura y hace todo lo que debe para extraer la máxima cantidad de riquezas de la tierra. Sus motivaciones, ganancia y una demostración de superioridad racial como un hombre blanco que gobierna sobre los pueblos indígenas, intentan criticar el resultado del imperialismo como una práctica brutal, pero pintan problemáticamente la cultura nativa con pinceladas demasiado amplias, malinterpretándolas como un objeto de miedo y salvajismo más que una cultura a respetar. La violencia pura que Kurtz ha absorbido de su estación interna es lo que el gerente general denominó métodos insensatos, aunque se llevan a cabo prácticas similares en otros estados de la obra. Los lugareños son golpeados, esclavizados y se les quita su riqueza en todos lados, pero Kurtz ha abandonado la pretensión de operar de manera moral. Ha abandonado la mentira de llevar la civilización al continente oscuro. Sin embargo, no es por eso que la compañía decide que debe ser detenido. Si bien los representantes de la compañía declaran que las acciones de Kurtz son inmorales, solo intervienen cuando éste pone en peligro sus ganancias. El gerente general se queja de que las acciones de Kurtz, aunque son muy rentables a corto plazo, han hecho que todo el área no sea apta para el futuro comercio de marfil, dañando el potencial a lo largo del proyecto imperial. Kurtz sugiere el subtexto se elimina por razones comerciales más que por razones morales, de manera que en el momento en el que ya no les es beneficioso, ya pues se puede morir o se le vamos a llevar frente a las autoridades, pero cuando les es beneficioso dejaban que torturara y matara a toda la civilización local. Marlowe reconoce la similitud entre Kurtz y la compañía, que son funcionalmente iguales, excepto que el primero ha abandonado la pretensión de la benevolencia. En lugar de ver esto como una condena del proyecto imperial, lo ve más como una justificación de su crítica al imperialismo. Cree que el imperialismo es malo porque corrompe al colonizador, pero no al colonizado. Para él, Kurtz es un hombre que ha sido corrompido por la proximidad al mundo incivilizado, en lugar de un hombre que ha infligido una gran violencia en nombre de los civilizados. Aunque el regreso de Marlowe a Europa revela que las creencias megalómanas de Kurtz existían antes de que entrara en la jungla, Marlowe no se despoja de su crítica.
Kurtz ha escrito varios artículos en revistas sobre lo que planeaba hacer y agregó una postdata exigiendo que los salvajes fueran exterminados. Marlowe lo sabe, pero no se atreve a reconocer la verdad. Él entiende lo que esto significa, pero rectificar o modificar su crítica del colonialismo sería demasiado doloroso para Marlowe y corre el riesgo de hacerlo cómplice de un comportamiento que podría considerar inmoral. Marlowe practica la disonancia cognitiva en este sentido. Está más contento con su interpretación demostrablemente falsa que juzgando su papel en las máquinas imperiales. En este sentido, el final de la novela demuestra cómo Marlowe es, en efecto, igual que su tía. Si bien no pudo persuadirla de que el proyecto colonial es algo más que benévolo, no puede convencerse a sí mismo de que el imperialismo, en esencia, no es una aventura moral que simplemente se practica incorrectamente. El final de la novela revela la falla fundamental del carácter de Marlowe tanto como revela la falla del carácter de Kurtz y no termina de condenar el imperialismo de manera real, sino simplemente de manera superficial. Y con esto concluimos el resumen del Corazón de las Tinieblas. Como he dicho al principio, si os ha quedado cualquier duda me la podéis poner en los comentarios. Y si tenéis alguna sugerencia de alguna obra que os gustaría que resumiera en el canal, también me la podéis poner. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos en el próximo.